Bueno, hoy vamos a ver un tema importantísimo que es el temor de Dios. Y es importante por muchas razones, todas de ellas buenas, definitivamente. Pero lo vamos a ir entendiendo muy bien. Espero, con la ayuda de Dios, que esto no sea muy largo, aunque sí va a haber muchos textos, pero que Dios nos ayude tanto a poderlos entender como a que no se haga demasiado largo y no se pierda. ¿Por qué? Por lo importante que es esta plática. A algunos puede ayudarles a desatorarse de donde están, a entender a Dios de la forma correcta, a quitarse ideas pues que han recibido de lugares o de, pues no sé, formas de pensar. Y entonces esas ideas incorrectas están impidiendo mucha bendición que tú tendrías de tener una relación personal con Dios, con el verdadero Dios. El primer texto que vamos a ver está en Proverbios capítulo 9, en el verso 10, y dice así: el temor de Dios es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Vamos a volverlo a leer. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Yo estoy seguro de que si Dios hoy nos habla por medio de su palabra y de su espíritu, si nos deja entender bien este tema, va a cambiar nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de que entendamos y que percibamos a Dios. Y si nuestra forma de comprender o de percibir a Dios es la correcta, entonces, por consiguiente, la forma en cómo nos vamos a relacionar con Él va a ser la correcta y la adecuada. O sea, si nosotros percibimos a Dios de una manera, entonces nos llevaremos con Dios de esa manera, pero si percibimos a Dios de la manera correcta, entonces nuestra relación será correcta con Él. Y esta plática tiene mucho que ver, más que esta plática, este tema que es el temor de Dios. Pero vamos a orar. Padre, háblanos, Señor. Háblanos por tu palabra y háblanos por tu Espíritu Santo, Señor. Queremos conocerte más, mejor, como tú eres, porque está escrito que la verdad nos hará libres. Queremos estar en la verdad. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Para muchos, hablar de este tema, del temor de Dios, es de entrada algo que pueden hasta sentirse mal, quizás algo intimidante o algo negativo. Quizás evoca, o sea, trae ideas incorrectas de Dios y muchos preferirían no hablar de eso. Pero la verdad es que la Biblia habla mucho, mucho del temor de Dios y siempre te vas a dar cuenta en un sentido positivo. Siempre como algo muy importante, siempre como algo que produce algo bueno, el temor de Dios. La cosa es que el significado de las palabras van cambiando. Hay veces que hasta en nuestro mismo idioma unas palabras no significan lo mismo aquí que en otra parte del mundo donde se habla el mismo idioma. También no significan lo mismo las palabras ahora que hace 100 años, como que van cambiando y algunas palabras su significado definitivamente es totalmente distinto, aunque sea la misma palabra. Eso a veces hace que nuestra comprensión de las escrituras sea más limitada. Por eso no es un asunto de hacer pensar a la gente que se sabe mucho o que estudia uno mucho, pero por eso a veces decimos, mira, en el griego o en el hebreo, en el idioma original significa esto. ¿Por qué? Porque es cuando vamos al idioma original, cuando vamos a los tiempos originales, la Biblia se escribe en un periodo de tiempo larguísimo y se escribe en el Medio Oriente, digamos, más o menos en una zona que no es esta y hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, a veces las palabras no se comprenden bien o los conceptos como el temor de Dios. Cuando los empiezas a entender mejor, se te empieza a abrir un panorama. Las cosas se empiezan a aclarar y, como siempre pasa con la verdad,
La verdad nos hace libres de errores, nos hace libres de ignorancia, nos hace libres inclusive de ciertas cosas que nos amarran, por así decirlo, en donde no puedes ya salir. ¿Por qué? Porque si tú tienes, por ejemplo, una idea incorrecta de Dios y lo tienes como un ser duro o un ser tirano, pues cuando la Biblia te dice que tienes que confiar en Él, simplemente no se puede. Entonces la verdad realmente te hace libre en ese sentido y entonces sí dices, ¿cómo no voy a confiar en Él cuando lo empiezas a conocer realmente cómo es? Ahora, el problema cuando no se entienden precisamente los conceptos o las verdades es que nosotros, el hombre, la humanidad que es compleja y mala, siempre nos hacemos ideas que no son adecuadas, ideas que no son lo que deberían de ser, o sea, no están refiriéndose a el concepto o a la verdad de las Escrituras, sino otra cosa. Y en particular en esto del temor de Dios, la gente suele irse a uno de dos extremos. O por un lado, entienden a Dios de forma incorrecta y lo ven precisamente como un monstruo moral, digamos, alguien como tan duro y tan severo que solamente está esperando aplastarnos, que es más bien la idea que se formaría un niño que ha vivido con unos padres o con un padre abusivo. Un padre que con los gritos, con las amenazas, con los golpes, con la incertidumbre que causa en el hogar, provoca en el niño pequeño esa imagen de un padre absolutamente incorrecta. ¿Estás de acuerdo? Esa sería una de las imágenes que la gente se hace. Se hace la idea de un Dios severo, de un Dios que parece que está esperando el momento para aplastarnos y agarrarnos en un pecado. Creo que te das cuenta que eso no es la idea adecuada de Dios. Creo que es obvio que por ahí no es. Sin embargo, mucha gente piensa así de Dios y no puede confiar en Dios. Hay veces, como nosotros tendemos a pues lo de esta vida llevarlo a lo espiritual, hay personas que han sido abusadas por su padre, que han sufrido abusos terribles por su padre, que no pueden concebir a alguien que también se llame padre o papá, y no lo pueden concebir claramente por el daño que se les ha hecho. Bueno, ese Dios severo, más parecido a un padre abusivo, explosivo, ese no es Dios. El temor de Dios no tiene que ver con ese ser. Eso es otra cosa, no es nuestro Dios, el Dios de las Escrituras. Pero también, por otro lado, están los que interpretan el temor de Dios y le quitan toda la seriedad. Y terminan diciendo que el temor de Dios en realidad no es algo así como temor o terror, sino que más bien es como una reverencia, como alguien que respetas un poco, pero que no está lejos de ti. Es básicamente como tu Dios. O sea, alguien tan bueno, alguien tan blando, que no sería capaz de pisar a un insecto ponzoñoso, vamos a pensar en el suelo. O sea, alguien tan blandengue, alguien a un carácter de alguien que más se parecería probablemente al Santa Claus de la Navidad o algo así, pero es tan bueno que ya no es justo. ¿Y cuál es el resultado cuando en las religiones, en todas esas religiones que les encanta pues tener muchísima gente, que les encanta que la gente que vaya siempre esté feliz, que les encanta que la gente nunca se sienta mal de nada? ¿Por qué? Porque la culpa no es de Dios. Y cosas de ese tipo y de esas ideas que presentan a un Dios en donde la gente finalmente no lo respeta. No hay ningún tipo de respeto, ningún tipo de temor de lo que habla la Biblia. No hay ninguna prisa por dejar los pecados. Hay una alucinación, y yo la he visto y he hablado con las personas, de que la gente se imagina a un Dios que sería más o menos como uno de nosotros. Tiene Dios. Una de las cosas que tenemos que ver en este tema del temor de Dios es precisamente quién es Dios y lo que Dios produce en el corazón de cualquier ser viviente y específicamente en los humanos. Entonces, entendamos, esto del temor de Dios ni es ni tanto para un lado ni tanto para el otro, pero hay un punto en medio que es la verdad, que es lo que la Biblia nos habla, que hoy podemos entenderlo muy bien. ¿Para qué? Para que entendiéndolo muy bien, conozcamos mejor a Dios. Para que conociendo mejor a Dios, nos relacionemos mejor con Dios. Y para que
todas las cosas, empezando por la verdad que Dios nos da, nos ayudan en nuestro día a día, nos ayudan en nuestras decisiones y nos ayudan en el testimonio que nosotros damos de decirnos o de ser cristianos. ¿Qué es el temor de Dios? Vamos a tratar de definirlo. Esto va a quedar grabado. Va a quedar grabado y tú vas a poder tenerlo porque va a haber varias cosas que te van a llamar la atención. Entonces, cuenta con ello. El temor de Dios es lo que se produce dentro de alguien que entiende varias cosas. Por un lado, entiende quién es Dios, que es santo, santo, santo y que es justo. Entiende que Dios está muy por arriba de nosotros. Entiende que Dios es algo que nosotros no podemos, no es nada similar a nosotros, sino que es mucho más. Es eterno y lo que hemos visto de los atributos en días pasados. Entonces, cuando la persona entiende quién es Dios, entiende que Dios es santo y que es justo, y a la vez entiende y reconoce de forma real, de forma cruda y humilde quién eres tú. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros así, sin máscaras, sin adornos? Realmente, cuando la persona entiende esas dos cosas, que Dios es justo, que Dios es santo y que por otro lado uno no es así. Uno, cuando la persona está buscando al Señor, se empieza a dar cuenta de cuántas cosas trae adentro. Se empieza a dar cuenta de cuántas cosas ha hecho. Bueno, eso que empieza a formarse ahí adentro, eso es el temor de Jehová, el temor de Dios, más o menos. Te lo voy a decir de otra forma. Sería como el estado mental o el estado del alma cuando una persona vive siempre totalmente consciente de que cualquiera de nosotros necesita de Dios todo para seguir una semana más vivo. ¿Qué digo una semana? Un día. ¿Qué digo un día? Una hora o un minuto. O sea, cuando la persona sabe y está consciente de que para que nosotros podamos seguir viviendo, necesitamos todo de Dios, de que nuestra existencia depende de Dios. Y cuando eso es algo real en uno, y cuando se da cuenta de que estamos aquí, solo estás vivo, mira, todos los que estamos aquí, estamos vivos hoy solo por la inmerecida misericordia y gracia de Dios. Cuando a una persona le caen esas ideas y hacen clic, ¿sí? Como esa expresión mexicana, o no sé si sea solo mexicana, pero está muy bien, que es que te cae el 20, porque antes, para los jóvenes lo digo, había los teléfonos de la calle, los teléfonos de cabina, se les tenía que poner 20 centavos, por eso se dice 20, y entonces se ponía eso y entonces marcabas y se quedaba el 20 ahí. O la moneda, en otros países puede ser una moneda, un quarter o algo así, y entonces se ponía ahí, pero cuando contestaban, ¡cling!, caía el 20, ¿sí? Entonces, es un poco, la idea es muy buena, realmente la idea de esa parábola o de esa imagen es muy buena, porque muchas veces tenemos aquí muchas cosas, muchos conocimientos, pero no han caído aquí, no han caído aquí al corazón. Y cuando cae en tu corazón que somos absolutamente dependientes de Dios y que vivimos solamente bajo su inmerecida misericordia, eso provoca un estado mental que tiene que ver con el temor de Dios. También la palabra hebrea implica asombro, reverencia, sobrecogimiento. Es como cuando estás viendo algo inmenso delante de ti. Por ejemplo, el cielo. Si has ido a algún lugar donde no hay smog y en la noche el cielo se presenta como muy oscuro y además estrellado, entonces hay veces que si tú ves eso, te sientes tan pequeño y sientes que es tan grande la bóveda celeste que entonces eso que te produce aquí, o cuando el mar, alguien lo ve por primera vez y se da cuenta y entonces es sobrecogido por el ruido del mar, por las olas, por la inmensidad, porque no tiene fin allá ni por todos lados y la persona se siente pequeñita. Todo eso tiene que ver con la idea o con las ideas implicadas en el temor de Dios. O si estuvieras en un lugar desértico, en un lugar donde no hay montañas y de repente viniera una tormenta de desierto terrible, de truenos y de relámpagos y te sientes tan pequeño, tan vulnerable, eso que te provoca
tiene que ver con la idea original de las palabras originales del temor de Dios. O si estuvieras ante algún evento sobrenatural que no sabes qué hacer, ¿por qué? Porque no está en no está en lo natural, no está aquí, sin embargo te sientes como con miedo. Bueno, eso está en las palabras, todos esos significados están de alguna manera metidos en la palabra temor de Dios en la Biblia. Pero si volviéramos al texto del principio, que es el que está puesto, Proverbios 9, dice: el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Vamos por orden. Queremos ver ahora la definición, pero ahora queremos retomar, habiendo entendido un poco esto y viviendo como nosotros y como que todas las personas deberían de vivir a la luz de la eternidad, que eso es lo que no hacemos, que eso es lo que no hacen las personas. La persona que vive a la luz de la eternidad, sabiendo que la eternidad está a la vuelta de la esquina, vive de una manera distinta a quien no lo considera. Entonces dice ahí que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Si tú vives y entiendes esto que te estoy diciendo de vivir a la luz de la eternidad, es más, si viviéramos dentro de 100 años, todos los que estamos aquí ya vamos a estar en la eternidad, todos. Estaremos en un lado de la eternidad o estaremos en otro lado de la eternidad, pero todos vamos a estar en la eternidad. Y si desde ahí pudiéramos mirar en retrospectiva y pudiéramos echar una mirada hacia atrás y todos llegaríamos a la conclusión de que la persona más sabia de todos fue aquella que en su vida hizo las paces con Dios, que mientras tenía vida hizo las paces con Dios y entonces pudo vivir aquí y vivirá en la eternidad una paz, una libertad, una sensación que ahora ni siquiera podemos entender, ni siquiera nos imaginamos. Llegaríamos a la conclusión de que esa fue la persona más sabia, de que no fue más sabio quien escribió más libros, o los mejores bestsellers, o los libros más leídos del mundo, que no fue más sabio quien más dinero o riquezas logró acumular, que no fue más sabio el médico que descubrió alguna o la mejor medicina o un premio Nobel de la ciencia o de la paz o de literatura, que no fue más sabio el gobernante que pudo haber sido un rey o un primer ministro o un presidente más querido por el pueblo, ni que fue más sabio los filósofos de la antigüedad de Grecia o los filósofos de la actualidad. Ninguna de esas personas fue sabia sino aquel que decidió reconciliarse con su Creador. Y al reconciliarse con su Creador sucedió algo. Fue metido a la familia del Creador. Fue tenido y considerado hijo de Dios y de esa manera va a vivir para la eternidad como hijo de la familia divina, hijo de Dios. ¿Y quieres saber una cosa que creo que en estos momentos ya empieza a ser obvio? El temor de Dios tuvo un papel indispensable para que eso se diera. El temor de Dios tuvo un papel crucial para que esa persona tomara la mejor decisión de la vida, que es reconciliarse con Dios. Si no hay temor de Dios, la gente no termina entendiendo, la gente no tiene prisa, la gente siempre cree que tiene un día más, hasta que ese día más ya no existe. Y entonces no toman las decisiones realmente importantes. Pero para que se diera la reconciliación, para que allá en la eternidad unos a otros se miren y ¿cómo se dice? Se feliciten unos a otros y digan, qué bueno que tomamos la decisión correcta. Entonces ahí tienes que ver que el temor de Dios aquí en esta tierra tuvo que ver y fue un factor totalmente decisivo. Ahora te voy a leer varios textos. Te los voy a leer casi uno detrás del otro, porque si no sería muy largo. Pero además porque no sirve que nos metamos en cada uno de ellos para nuestros propósitos de esta plática. Ahora te voy a leer unos cuantos, que son bastantes, como 8 o 10, porque hay cientos de ellos. O sea, el concepto o las palabras para el temor de Jehová o el temor de Dios o el temor del Señor aparecen más de 100 veces. Hay referencia a ello más de 100 veces en la palabra. Ahora, ¿no te parece también que eso en sí mismo es algo significativo cuando algo se repite?
Yo creo que cuando algo se repite mucho es porque algo es importante. Si Dios mismo está haciendo que se repita en los libros de la Escritura tantas veces el concepto del temor de Dios, es que tiene que ser algo importante, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver ahora estos textos para que la misma palabra nos deje ver ciertas cosas. Salmo 33, verso 8. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Esto no es exclusivo de unos o de otros, es de toda la tierra. Y yo pensaría que es de los que tienen el intelecto como nosotros, la razón, que son racionales como nosotros, y también en los demás seres. Todos teman a Jehová. ¿Por qué? Porque Dios es lo que produce en el corazón, claro, de forma adecuada, entendiendo adecuadamente. No es algo para unas cuantas personas, sino teman delante de Él, de Dios, todos los habitantes del mundo. Eclesiastés capítulo 12, verso 13 y 14. Dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Fíjate que dice, ¿cuál es el todo del hombre? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Eso es lo que más debería estar enfocado el hombre en hacer y en cumplir, en temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Hay otras cosas importantes en la vida? Sí, por supuesto. Pero hay prioridades sobre las cosas importantes, hay otras más importantes y deberíamos de estar cubriendo primero las que son prioritarias. Y esto, temer a Dios, es prioritario. Y te dice, bueno, pero ¿por qué? Y te lo contesta el verso 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahí está la respuesta. Por eso, Salmo 90, versos 11 y 12. Dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Aquí este verso, que por cierto no lo escribió David, ni los hijos de Coré, ni los de salmistas, sino que lo escribió Moisés. Este texto está diciendo por qué, o sea, que cuando nosotros entendemos esa faceta de Dios que es la de la retribución, la faceta de Dios donde se ajustan las cuentas, está diciendo el poder de tu ira y tu indignación, según debes ser temido. Y entonces dice el verso, el próximo, el verso 12, está diciéndonos y nos está contestando por qué llega a ser sabio una persona o por qué el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué significa eso? Contar nuestros días es cuántos días te faltan. ¿Cuántos días te faltan en esta tierra? Pues ¿quién lo sabe? No lo sabemos. Si hacemos estadísticas, pues a mí me faltarían vamos a poner unos 20 años más, estadísticamente, pero puede resultar que ya no regresan a la Camilpa nunca más. Pudiera ser, y lo mismo es cada uno de nosotros. Por eso dice que contemos nuestros días, que estemos en la consideración de que somos pasajeros, de que somos como la nube que ahora está, pero al rato se desvanece. Que estemos con eso y de esa manera traigamos a nuestro corazón sabiduría. O sea, eso nos va a llevar, ese pensamiento nos va a llevar a ser sabios en nuestras decisiones. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10 y 11. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, bueno o malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Aquí nuevamente, la persona está consciente en que todos estaremos tarde o temprano y compareceremos ante el tribunal de Cristo. Por lo tanto, conociendo ese temor, esa sensación, eso que te provoca, persuadimos a los hombres. O sea, el apóstol Pablo
estaba tan claro con estas cosas que eso lo llevaba a constantemente estar tratando de persuadir a las personas de que se arrepintieran, de que buscaran a Dios. ¿Por qué? Pues porque hay un tribunal y porque hay un juicio. Proverbios capítulo 8, verso 13. Una característica más del temor de Dios es que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea, todos estos textos que estamos leyendo dicen algo con respecto al temor de Dios. Y los estoy leyendo precisamente, y no me estoy metiendo mucho en las explicaciones, porque solito te va dando, te va agregando cosas que tienen que ver con el temor de Dios. Salmo 25, 14. Este es interesante, a la vez que es muy cortito, porque dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Date cuenta que dice ahí que el temor de Dios va a provocar en ti que tengas una comunión más íntima con Dios. Y que Dios te va a estar revelando las cosas secretas, las cosas que a tu alma van a llenar de satisfacción, o su pacto, el pacto de misericordia de Dios. Así que qué importante es, porque estamos viendo que el temor de Dios, en vez de alejarte de Dios, lo que está haciendo es acercarte a Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Ahí vemos que no puede ser malo el temor de Dios, ¿verdad? No puede ser algo, y es malo cuando lo entienden mal, no cuando lo entienden bien. Y es malo cuando no se tiene el concepto o no se tiene la imagen correcta de Dios, porque no se ha estudiado, porque no se han visto todas las demás cosas de la Escritura que nos hablan de Él y que nos dejan ver a Él, porque no se ha mirado con diligencia a aquel que es la imagen del Dios invisible, y no se han considerado tanto su carácter como sus enseñanzas. Y por lo tanto, bueno, pues la gente tiene falsas ideas. Pero bueno, estamos tratando de que eso no nos pase a nosotros. Proverbios capítulo 14, verso 26 y 27. En el temor de Jehová, dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Nuevamente, el temor de Dios aquí está relacionado con puras cosas buenas, con puras cosas que necesitamos. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Así que no tiene que ver con el padre abusivo, porque está la fuerte confianza. Y dice que la esperanza también tendrán sus hijos. Y dice que el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Por lo tanto, el temor de Dios es bueno, buenísimo, necesario, y es algo que Dios provoca en todas aquellas personas que se acercan a Él. El temor de Dios que también termina siendo bueno para nosotros, como lo estamos leyendo. Termina produciendo en nosotros acercamiento a Dios, es manantial de vida, es confianza, es esperanza, etcétera, etcétera. Hebreos capítulo 12. También, si te das cuenta, estoy leyendo textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y esto es por algo también. Esto es porque muchas personas piensan que el Nuevo Testamento ya no tiene cosas que, bueno, el Antiguo Testamento sí. O sea, el temor de Dios sí era para el Antiguo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios como muy severo, muy justo, y el Dios del Nuevo Testamento es como que todo amor. Falso, no es cierto. El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios. Porque dice la Escritura, además de que la Escritura dice que Dios no cambia, ni hay sombra de varianza ni de variación en Él, nada absolutamente. Nosotros, cuando ya entendemos bien, nos damos cuenta claramente, cuando leemos el Antiguo Testamento, que también ahí se ve el mismo Dios que Jesucristo nos reveló con más claridad, ciertamente, pero es el mismo, exactamente el mismo. Entonces, cuando la gente dice que el temor de Dios es como para el Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo Testamento no es cierto. Por eso te estoy leyendo versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, algunos nada más. Hebreos 12, versos del 28 al 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud.
y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuevo Testamento, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, ¿nuestro Dios es amor? Sí, claro, pero también es fuego consumidor. Bueno, ahora te voy a dar a leer otro a propósito. ¿Por qué? Porque este texto ha confundido a muchas personas, sigue confundiendo, pero en realidad no tiene nada de difícil de entender, pero sin embargo confunde a mucha gente. Así que lo vamos a leer, es 1 de Juan, capítulo 4, verso 18, porque parece decir todo lo contrario de lo que hemos estado viendo. Todos los textos que hemos leído gritan que el temor de Dios es algo bueno. Sin embargo, este último, vamos a leerlo. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, en otros idiomas, tormento, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Chispas, parece que está diciendo exactamente lo contrario. Parece que está diciendo que en el amor, dice, en el amor no hay temor, entonces si la persona ama, si Dios, ¿sí? Entonces no debería de tener temor. Oye, entonces, pero dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cómo es eso? Y porque el temor lleva en sí castigo, bueno, eso se entiende bien. Dice, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No entiendo. No está difícil. Realmente no está difícil. Por ejemplo, para empezar, las palabras que se han traducido en nuestro idioma como temor son distintas palabras en griego. En uno, en el que hemos estado hablando antes del temor de Dios, es la palabra griega eulabeia, una palabra X que suena bonita como libélula o algo así, y entonces esa palabra significa lo que hemos estado hablando. Pero la palabra que está aquí, que tradujeron como temor, es la palabra phobos. ¿Has visto la fobia contra algo, no? O sea, es que tiene aracnofobia, o sea, tiene un terror que se vuelve descontrolado cuando ve una araña, ¿no? O agorafobia, hay personas que no pueden estar en lugares donde hay mucha gente. O claustrofobia, una persona tiene terror a quedarse en un elevador atorado o en un lugar donde no puede respirar o se imaginan que se van a morir y no se van a morir, entonces como no se murieron los van a enterrar y los van a meter al féretro y después van a despertar y no pueden ni siquiera con ese pensamiento porque tienen claustrofobia y entonces las personas, eso es terror. Entonces, si cambiáramos solamente, lo cual no sería ilícito hacer temor por terror, empezaríamos a entender un poquito mejor este texto de 1 de Juan. Pero hay otra cosa más importante todavía. O sea, realmente lo que nos está diciendo Juan es que Dios no se relaciona con sus hijos, con los redimidos, con los salvos, no se relaciona por medio del miedo, tal como sería la relación quizás de un amo severo con su siervo, un siervo que obviamente no lo ama y que preferiría a ese siervo 1000 veces no obedecer y de hecho no estar ahí. ¿Te das cuenta? Es distinto. Una persona es ese que está a fuerza con un amo, con un patrón, con lo que sea, que en realidad ni lo ama, ni el patrón lo ama a él, ni a ella, y entonces esa persona obedece porque tiene que obedecer y porque está ahí, porque tiene que trabajar, etcétera. Pero Dios no se lleva así con sus hijos, no es la forma como Dios se relaciona con ellos. Pero para que esto quede todavía más claro, te voy a decir que y también para que esta disque contradicción la podamos salvar, la verdad es que una misma persona evoca sentimientos distintos en los demás. Y una misma persona puede evocar unos sentimientos con la gente que está ahí de una forma y con la gente que está ahí de otra forma totalmente distinta, de hecho opuesta. Te voy a explicar esto. Dependiendo de quiénes sean, una persona puede evocar, puede transmitir o puede ser, o sea, representar para ellos distintas cosas. Vamos a pensar en un juez. Vamos a pensar un juez serio, alto, vestido con su toga o como se vistan los jueces. Un juez que es conocido por ser serio, por aborrecer a los criminales que realmente lo son. Y un juez que todo el mundo lo tiene por justo, pero es serio, muy serio. Ese ser, esa persona evoca
distintos sentimientos en distinta gente. Por ejemplo, esa mujer que vivió aterrorizada por un perverso, que sus hijas vivieron aterrorizadas por ese perverso, que nadie la pudo defender, que nadie la defendió y que sufrió y que soñó y que tuvo pesadillas con esa persona y que tanto daño le hizo. Esa persona y que finalmente agarraron a ese criminal, que finalmente agarraron a ese abusador y entonces ya lo tienen agarrado y están todos en la sala. El abusador está en la sala y ella con sus niñas está en la sala también. Bueno, si es que las niñas deberían estar ahí y si no, no están. Pero no importa. Lo que te quiero decir es que ese juez evoca dos cosas distintas para las personas. Para los que fueron abusados, para la señora y sus hijas que fueron abusadas, ese juez implica todo. Ese es lo que esperan. Ven en él justicia, ven en él el momento en que ya por fin va a ser el fin de su tormento y ven en él su salvación. Pero el otro que ha sido agarrado, el otro que lo tienen ahí, que está mirando, que ya no puede salirse de ahí y que le va a caer o cadena perpetua o que lo van a matar y lo van a meter a la silla eléctrica, el juez evoca una cosa muy distinta. Para las personas, dependiendo de dónde estén, la misma persona evoca distintos sentimientos. Entonces, para el criminal, ese juez es juicio, castigo, tiempo de ajustar cuentas, muerte. Eso es lo que es. Pero para la mamá y las niñas, no, es su salvador. Para la mamá y las niñas es su protector, es el fin de su miseria. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, tenemos que entender que exactamente lo mismo pasa con Dios. Y tiene todo que ver con lo que estamos hablando del temor de Dios. Por ejemplo, mientras el pecador, mientras la persona, mientras cualquiera de los que estamos aquí, estemos del lado de la rebeldía, de hago lo que quiero, de a mí nadie me manda porque yo la verdad no le doy cuentas a nadie, porque yo no creo. Mientras esté así, esa persona debería de estar realmente aterrorizado. Esa persona debería de estar considerando las cosas. ¿Por qué? Porque está en el lugar más peligroso que debería de estar. Realmente una persona que no tiene ganas, que no quiere, que no busca arrepentirse, que no busca reparar esa relación que ha roto con Dios, que no busca saldar las cuentas con Dios, que no busca el perdón de Dios, que no busca ser pues del lado de Dios, esa persona debería de estar realmente preocupada. ¿Por qué? Porque con un poquito de luz que le entrara en la mente se daría cuenta de cuántas maneras hubo esta misma noche de haber muerto y sin embargo Dios no lo permitió y Dios te permitió seguir viviendo. En otras palabras, creo que no hay un lugar más peligroso de estar que el rebelde, que realmente lo es, que está consciente de que es, de que no se quiere someter y entonces, en vez de clamar misericordia, en vez de decir Señor quiero, no puedo, lo que tú quieras que diga, pero que empiece a verse el resquebrajamiento de su voluntad, entonces esa persona está en el lugar más peligroso que podría estar. Y para él Dios sí es un juez y es un juez severo, ¿sí? Entonces, realmente así lo empezamos a entender. Claro, hoy en día, sobre todo en las congregaciones, no solo en las congregaciones, en el mundo en general, hoy no está de moda sentirse mal. O sea, a la gente no se le hace sentir mal con las palabras, la gente es muy políticamente correcta, la gente tiene mucho miedo de decir algo que incomode a los demás, pero no, la verdad no es así. O sea, la verdad puede ser en un momento dado reveladora o incómoda, pero es mejor la verdad que la mentira. Es mejor la verdad, aunque la verdad duela, que la mentira. Fieles son las heridas del que ama. Quiere decir precisamente que alguien te puede decir algo que te puede lastimar aparentemente, pero que te va a hacer bien a la mera hora. Es mucho mejor que la hipocresía que vivimos hoy en día, en donde no se puede decir nada porque todo el mundo se ofende y en donde las palabras no se atreven
atreve la gente a herir a nadie, aunque sea herir no porque quiera uno herir o porque quiera uno causar daño a los demás o malos sentimientos, no, sino porque la verdad es la única que va a poder ayudar a la persona a la que le estás hablando. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Que bueno, las religiones, las gentes, las voces de este mundo siempre están de alguna manera acariciando los oídos de la gente para que la gente no se sienta mal, pero la palabra de Dios no es así. El diablo sabe perfectamente, le gusta tener bien contentos, calmados, consolados a los que no quieren someterse a Dios. ¿Sabe él que si se siente mal la persona, quizás empiece a buscar a Dios? Por eso tanta cosa, por eso tanto no hay que ser políticamente correcto, por eso no hay que hablar así, porque si hablas así no estás amando, pues, entonces eres homófobo o eres estófobo o quién sabe cuántas cosas fobos son. ¿Por qué? Porque es precisamente esa mordaza que se le pone a las personas para no decir, para no hablar, para que no haya quien pueda reprender o quien pueda decir esto es blanco y esto es negro. Y entonces de esa manera la gente pueda vivir, pueda abrir sus ojos. Eso hoy en día no está de moda, lo sabemos. Pero, sin embargo, lo cierto es que todas las personas, todos los que están conscientemente rebeldes delante de Dios, todas esas personas están en un serio y gravísimo problema. Mientras eres enemigo de Dios, piénsalo, eres enemigo de Dios. O sea, Dios es tu enemigo. No hay alguien más poderoso que Él. No hay alguien que tenga todas las cosas en su mano. No, Dios es tu enemigo. Tan es así que dice la Escritura que hasta los diablos, los demonios tiemblan. Y dice que, bueno, porque lo conocen, saben. Salmo 7, verso 11, dice así: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Sí te das cuenta? ¿Qué tiene que evocar Dios en un pecador que no quiere arrepentirse? ¿Qué tiene que evocar? ¿Qué sentimiento debe de poner? ¿Qué es lo correcto y natural? ¿Y qué sería lo mejor que pusiera en el corazón? ¿Terror? ¿Temor? Y tiene esta forma de ese criminal que está viendo que entra el juez y que hoy va a darse sentencia y sabe que es culpable y sabe que va a ser declarado culpable y sabe cuál va a ser su sentencia y que va a ser la silla eléctrica. Todo eso que está sintiendo y todo eso que evoca la presencia de ese juez es lo que tiene que sentir. Así que el pecador lo que tiene que sentir es miedo, definitivamente miedo. Ese temor de Dios se le queda en el cuerpo como miedo, como una sensación de ansiedad. ¿Por qué? Porque tiene una situación demasiado urgente y no la tiene resuelta. Por eso. Sin embargo, el temor de Dios adquiere un significado distinto, diferente para aquellos que han hecho las paces con Dios. Romanos 8, verso 15. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea, hemos recibido el espíritu de adopción, de haber sido adoptados en su familia. Y desde el momento en que una persona hace las paces con Dios, no se acaba el temor de Dios. No se acaba. No se puede acabar el temor de Dios. No se puede acabar el temor de Dios porque hace rato, además de que lo leímos, dice, sirvamos a Dios con temor y reverencia, está hablándole a los cristianos, etcétera, etcétera. No se acaba porque es imposible que se acabe, porque el temor tiene que ver con lo que un Dios que es todopoderoso y eterno provoca en el corazón de alguien que ni es todopoderoso, ni es eterno, ni es independiente. Entonces, cuando uno es hijo de Dios, aún así está el temor de Dios, solamente que no es de la misma forma. Por ejemplo, en nuestra historia del juez, tienes ahí a la señora. ¿Tú crees que a la señora no le evoca también temor el juez en su investidura y así sabe que tiene la potestad, que tiene autoridad? También a la mujer le evoca temor, pero de forma muy distinta a lo que le evoca al criminal. Entonces, lo mismo sucede cuando nosotros creemos, cuando nosotros confiamos en Dios. Entonces, la relación con Dios se vuelve diferente, porque ahora sí es una relación sana de padres
a hijos o de padre a hijo. El hijo bueno sabe que sus padres lo aman o que su padre lo ama y se siente seguro con ellos. El hijo bueno, el hijo pequeño, sabe que no se siente en ningún lado mejor que con sus padres. En ningún lado se siente más seguro que con sus padres. En ningún lugar se siente más feliz, no sabe por qué, que con sus padres. Pero obviamente aún ese niño, aún esa niña respeta la autoridad de sus padres. Aún ese niño o esa niña sabe que no debe de oponerse a ellos, sabe que debe de ser obediente, sabe que todo marcha muy bien cuando es obediente, pero también sabe que cuando es rebelde, le ha tocado y ya no quiere que le vuelva a tocar. O sea, tiene un respeto, pero ese respeto también está relacionado con el amor que tienen y cómo se siente él con sus padres, que es el mejor lugar donde quiere estar. No es hijo uno como hijo de Dios, no es hijo de un padre abusivo como los que sí abundan en este mundo. No, es un padre que uno ama y que también respeta. Así que entendemos por qué ese texto de Primera de Juan que leímos hace rato, por qué no es normal que en el Hijo de Dios exista ese terror que tiene la persona que está en rebeldía franca y actual contra Dios. No es normal, o sea, no es así la relación. No es lo que siente un niño o un muchacho con sus padres que lo aman, no es así. La relación aún de los padres con sus hijos cuando se aman y cuando hay orden y cuando hay una relación sana, no es de terror, no es de miedo, no lo es así. Es distinto. No quiere decir que no hay respeto, no quiere decir que no hay autoridad, no quiere decir que no hay miedo a ser rebelde o desobediente, no, pero no es la relación de esa forma. La relación con Dios es diferente. Dios, cuando ya es Padre de uno, ya no nos gobierna por terror, ya no nos gobierna por temor, sino por muchas otras cosas como es el amor, como es la confianza, etcétera, etcétera. Y de parte del Hijo, pues es lo mismo que, pues el Hijo de Dios no es un esclavo. El Hijo de Dios es hijo para empezar. Nos ha llamado hijos. Dice que para eso dio a su Hijo unigénito Dios, para que nosotros podamos creer en Él y entonces podamos ser hijos de Dios. Y esa relación entonces ya no es la relación del esclavo, ya no es la relación del trabajador que si pudiera no trabajar y cobrar, eso sería lo que hiciera. Si pudiera no ver a su patrón nunca más y que nunca le llame, mucho mejor. No es así la relación del Hijo de Dios con Dios. El buen hijo se relaciona con confianza, con reverencia, pero aún a nosotros, cristianos, nos sigue produciendo lo mismo. Si consideramos la definición del inicio, nos sigue, por ejemplo, la definición del inicio decía que es cuando es lo que produce Dios justo y santo, todopoderoso, en una persona que sabe muy bien cómo es, que conoce ya su corazón y conoce sus debilidades. Pues obviamente eso sigue provocando en nosotros el temor de Dios, el cual no se extingue cuando nosotros nos convertimos. Ahora, hay un ejemplo interesante en la Biblia que no vamos a ver, no vamos a poner ningún texto, pero es cuando José, ¿te acuerdas de José, el del Antiguo Testamento? José, de los hermanos de los hijos de Jacob, ¿no? José, ese que sus hermanos no querían porque tenía sueños y porque decía que iba a ser grande y entonces pues sus hermanos no lo quisieron y entonces lo vendieron y se fue allá. Lo mandaron a Egipto y en Egipto estuvo en la cárcel y después, bueno, muchas cosas le pasaron, ¿no? Pero eventualmente estuvo en casa de un hombre que se llamó Potifar y era el sirviente, el mayordomo mejor del mundo. Y hizo que la casa de Potifar estuviera toda en orden y que además fuera próspera, ¿no? Pero la esposa de Potifar le gustaba a José, a la esposa de Potifar, y lo tentaba y quería ir con él. Y sin embargo José no quería. Y José no quería ofender. Y José no quería como de alguna manera dejarse provocar, no quería dejarse tentar, no quería decirle sí a la señora, no quería.
No sabemos lo que pasaba en su mente, tampoco la Biblia nos lo dice, pero no quería. Y entonces una vez ella lo agarró y él salió corriendo, y entonces salió corriendo, y aunque todo se le puso negro, porque esa mujer, así como era perversa, también dijo que él era el que había querido dar el paso, él era el que quería haber abusado de ella, entonces él no le importó. Y él dijo unas palabras, dice, ¿cómo pues haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? O sea, él en su razonamiento como hijo no estaba pensando como, híjole, pues sí se me antoja, pero ¿y qué tal si me atrapan? ¿Qué tal si me cogen? ¿Qué tal si me agarran y entonces voy a parar a la cárcel o me matan? Vete a saber. No pensaba así. Él pensaba, no, ¿cómo voy a hacer este gran mal contra Dios? Eso es temor de Dios en el hijo. Y te provoca precisamente a no hacer lo incorrecto. Vamos a ver, ya estás viendo los motivos, ya estás viendo cosas, ¿no? Qué distinto es el temor de Dios o qué provoca en el que es hijo y en el que no es hijo, y así tiene que ser. Ahora, ¿por qué es bueno el temor de Dios? ¿Por qué es bueno? Para empezar, bueno, ya lo vimos en el principio, que precisamente el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿A qué sabiduría se refiere? Se refiere a la sabiduría no de este mundo, como dice Santiago, sino a la sabiduría que viene de arriba. ¿Por qué? Porque la sabiduría empieza cuando nosotros nos vemos y entendemos quiénes somos y cuando vemos quién es Dios, como dijimos al principio. Cuando nosotros, como es el pecador, cuando no quiere arrepentirse, como es el que se cree con derecho a todo, como es el que cree que nunca va a dar cuentas a nadie y no quiere darle cuentas a nadie, así vive, esa persona, cuando se da cuenta de que nosotros no somos Dios y Dios es Dios, entonces todo empieza a cambiar. Cuando empieza a saber la realidad de quién es uno y de quién es Dios, cuando empieza a tener esas consideraciones, ahí empieza la sabiduría. ¿Por qué? Porque uno mismo empieza a desconfiar de las cosas que cree, uno empieza a desconfiar de las cosas como las hace y empieza a confiar en la palabra y en los principios de Dios. Y eso es el principio de la sabiduría. Ese es el principio de un camino que solamente es bueno. Cuando uno empieza a desconfiar de las cosas que uno ha aprendido, quién sabe en dónde, pero que son contrarias a lo que dice la palabra de Dios, y uno dice, pero si yo soy un simple humano, pero yo soy un simple mortal de carne y hueso que el día de mañana ni quien se acuerde de mí. Entonces, cuando esa persona empieza a ser consigo mismo y a pensar y a decir, y tú eres Dios y nos has dado tus principios, y empieza a cambiar su forma de pensar, su forma de resolver asuntos, su forma de decidir, porque por lo que Dios dice y por cómo Dios haría las cosas, como nos ha dejado escritas, entonces ese es el principio de la sabiduría. Obviamente esto nos lleva a desconfiar de nosotros y a confiar en Dios, lo cual significa también humildad. Así que nosotros empezamos a pensar y cuando tomamos decisiones empezamos a hacer las cosas con cuidado. Porque empezamos a ver las implicaciones más allá, implicaciones que pueden ser incluso eternas y por lo tanto no nos apresuramos en hacer o decir cualquier cosa, sino que las pensamos. Y cuando nosotros empezamos a pensar las cosas antes de hacerlas, entonces empezamos a ser más sabios. Y una cosa importantísima para que digan que no se debe de tener temor de Dios en el Nuevo Testamento, los hijos de Dios, te lleva a no tener temor de ninguna otra cosa. En otras palabras, si tú temes a Dios como Dios manda, tú no le vas a tener temor a otras cosas. En Mateo capítulo 10, palabras del Señor Jesucristo. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Su dueño, su legítimo dueño, no es el diablo. Cuando yo leí por primera vez estas palabras, yo me imaginaba que se referían al diablo, como diciendo, no temas, teme al diablo, que ese sí puede matar el cuerpo y el alma. No es cierto. El diablo no es el dueño de las almas, el diablo no le pertenece, no puede hacer con ellas absolutamente nada más que confundirlas, eso sí, pero el que tiene en su mano la vida y la muerte es Dios mismo. Aquí lo que te está diciendo es, teme a Dios, no temas a las personas. No temas nada absolutamente de los demás, sino teme a Dios. ¿Y qué pasa? Que cuando tú temes a Dios,
todo lo demás se hace mucho más chiquito, mucho más débil. Cuando temes a Dios, dejas de ser controlado por las opiniones de los demás, dejas de ser controlado por el miedo a los malos, o por la presión cultural, por tus amistades, o por el temor al fracaso, o por el temor a que te rechacen. Esto es muy importante. Cuando realmente temes a Dios, la verdad es que todo lo demás ya no es tan importante. Cuando Dios es muy grande delante de ti, para ti, en tu corazón, todo lo demás se va haciendo muy pequeño, mucho más chiquito, mucho menos importante, mucho menos relevante. Y la opinión de los demás, no estamos para eso. Como cristianos, la opinión de los demás nos interesa, sí, para ver si hay algo correcto que podamos aprender de ellos. Pero no nos interesa de que una persona no me va a querer porque yo digo o porque pienso o porque creo esto, ni hablar. Primero es Dios y primero es lo que es realmente importante, después todo lo demás. Así que cuando uno teme a Dios, deja de temer a los demás. Y esto en este mundo es importantísimo porque toda la gente está considerando lo que los demás piensan, lo que los demás dicen y cómo lo van a tratar y si lo van a rechazar o si no lo van a rechazar, si lo van a aceptar o lo que tú quieras. Eso a un cristiano no es que le traiga sin cuidado, es que no va a anteponer nada de eso antes del temor y del amor que tiene a Dios. Ahora, es muy importante entender que el temor de Dios no es algo pasajero. El temor de Dios es algo que es nuestro modo de vida, ¿sí? El temor de Dios tiene que ver con la forma en cómo vivimos, no es algo momentáneo. Yo he visto muchas personas que saben que están mal con Dios. ¿Por qué? Pues porque lo saben, porque la gente con su propia razón se puede dar cuenta que andan mal y de repente les dicen y les dan un diagnóstico de un cáncer o de alguna enfermedad realmente mala y entonces esa persona se aterroriza de su situación y entonces empieza a tener miedo y temor. Pero ¿qué pasa? Que no es exactamente el temor de Dios. ¿Por qué? Porque al rato que se vuelven a sentir bien, vuelven a ser exactamente igual. Se les olvidó incluso lo que en su mente ofrecieron a Dios. Se les olvidó eso que dijeron, Señor, si me sacas de esto, yo voy a servirte, ¿no? No se acuerdan, si lo dijeron ya no se acuerdan. Es algo temporal, es algo momentáneo, es algo que la gente tiene porque de repente le dieron una mala noticia, pero cuando eso se vuelve a suavizar, cuando eso empieza a tomar su lugar, empiezan a ser exactamente como eran antes. Eso no es el temor de Dios. El temor de Dios es una forma de vida. De hecho, cualquiera de nosotros, cuanto más conozca a Dios, mejor se va a relacionar con Él, pero no se le va a quitar el temor de Dios legítimo, no se le va a quitar, porque no se le va a quitar la reverencia, ni ese sentimiento de que estás mirando algo tremendo, terrible, impresionante. No se le va a quitar su idea de que uno sin Dios no es nada. Al cristiano más cristiano cada vez sabe que uno sin Dios no es nada. No es que cuando uno es más cristiano, cuando uno tiene más tiempo de cristiano, uno se siente más aquí arriba espiritualmente. No, es todo lo contrario. Cuando uno va caminando y cuando uno va entendiendo más en el cristianismo, uno se da más cuenta de qué es uno sin Dios. ¿De qué puede lograr uno con Dios? Sí, es cierto. Pero sin Dios, nada, absolutamente nada. Por eso el temor de Dios no es una situación ocasional, sino es una forma en la que nosotros ya vivimos. Y tiene que ser así porque lo provoca el mismo Dios, el mismo Espíritu. Y vamos a terminar con una última cosa. Esto es algo personal. Esto es algo que a mí me ha ayudado en mi caminar. Siempre tratamos de entender un poquito los conceptos y a veces entender algunas figuras nos ayuda. Esto me ha ayudado a mí, te lo comparto a ti, por si también te ayuda. Para mí siempre ha sido útil ver el temor como si viéramos un camino. El camino ya sabemos quién es, ¿no? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sabemos que el camino es Cristo y el camino del amor. Eso es lo que sabemos. Pero ese camino tiene unos barandales y esos barandales es el temor. Así a mí me ha servido, me ha ayudado en mi propio caminar. Esos son los barandales, es el temor. Quiero que pongamos una ilustración, porque esta ilustración nos va a decir algo. ¿Ves lo que es eso? Esto es un
paso entre montañas, ¿no? En algunos países hay muchos de estos entre las montañas, pero bueno, es básicamente esto, es un caminito así, tú vas caminando por ahí, ¿no? Y entonces estas cuerdas te llegan más o menos como por acá, ahí va. Ese es el camino, vamos a pensar, un paso entre montañas, es estrecho, es de madera, de hecho se mueve, cuando vas caminando así como se mueve así, tantito. Entonces, piensa en el camino como eso que estás viendo con barandal. Supón que caminas sin agarrarte. En realidad no es tan difícil, ¿no? O sea, si más o menos de aquí a aquí miden unos 70 centímetros, pues la verdad es que no es tan difícil caminar por un caminito de 70 centímetros. Pero, cierto o no, necesitas el barandal. Cierto o no, si caminas por ahí sin barandal, quizás no te atreves. O sea, piensa, quítale el barandal y camina por ahí. No te atreves. Y sin embargo, a lo mejor tú dices, voy a caminar por ahí y no me voy a agarrar ni una vez al barandal. Sí, puedes hacerlo. Mientras esté el barandal, puedes decir, voy a caminar por ahí y no me voy a agarrar, y ahí vas caminando y no te agarras, ¿no? Y es muy probable que lo logres, porque pues tampoco es tan difícil, porque te digo que son más o menos de este ancho o hasta más. O sea, se puede caminar. No es tan difícil. Pero el puro hecho de que no haya barandal te quita todas las ganas, ¿cierto? No, velo para abajo. Que no haya barandal, entonces ya no te atreves. ¿Por qué? ¿Por qué? Supón que eso está aquí a 10 centímetros del piso y que no hubiera barandal. Sí te atreverías. Si eso estuviera sin barandal a 10 centímetros del piso, al ras del piso, te atreverías. Lo harías, lo harían los niños, irían brincando y se irían tranquilamente. Y lo harían. ¿Por qué? Por todo lo que está en juego. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia es que si eso está a 10 centímetros del piso, nada está en juego, no te va a pasar nada. Si te sales del camino y te caes, no te va a pasar nada más que te des una sentada, nada más. No hay nada en juego. Pero si eso está a 30 metros, todo está en juego. Toda tu vida está en juego. Por eso no te atreves. Por eso no te atreves a caminar sin que haya barandal. Porque tendrías que ser un trapecista o tendrías que ser alguien que se dedica a eso, como sí hay algunos de esos, pero estoy hablando que eso es la excepción, y que pasar por ahí, bueno, no quisieras ni mirar por entre las tablas. ¿Sí me entiendes? Entonces, ese barandal se necesita porque hay demasiado en juego. Si no hubiera nada en juego, pero hay todo en juego. Y entonces nosotros queremos caminar en ese camino que es Cristo, pero queremos caminar en el temor de Dios también, porque es lo que nos va a proteger en ese camino de que no hagamos lo que no debemos de hacer, y que nos va a proteger de que no nos salgamos del camino y no nos caigamos cuando todo absolutamente está en juego. La vida eterna está en juego. Necesitamos los barandales, y el barandal, en mi imaginación, es el temor de Dios. Amén. Vamos a orar, despedimos la reunión. Padre, te damos gracias nuevamente por tu presencia y por tu palabra, por cada una de las personas que estamos aquí. Y te pedimos que tú metas tu palabra en nuestro corazón, Señor. Que tú provoques en nosotros, Señor, el temor de Dios, que nos acerque a ti y que nos haga más íntimos a ti, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga mucho.